específicamente tema días de la como cena del estos, Señor, mis amados ministro Ignacio hermanos, Olvera. en los cuales, como mencionaba mi hermano en su oración, es un gran privilegio el hecho de que el Señor nos invite a sentarnos a su mesa. Ocupe sus lugares, por favor, hermano. Muy bien, pues es necesario, mis hermanos, que recuerdemos algunas cosas importantísimas, que las tengamos siempre en claro en el transcurso de nuestras vidas cristianas, ya que, como nos decía el Señor Jesucristo, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo, ustedes no pertenecen al mundo. Vamos a ver en este tema, hermanos, la muerte cruel de un justo. Y recordamos cuántas veces se habló y se dijo que el Señor Jesucristo fue, es y será el justo, el que nos justifica. Empezaremos por repetir lo que dijo Poncio Pilatos después de haber sentenciado a muerte a Jesús. Dijo Poncio Pilatos: soy inocente de la sangre de este justo, cuando se lavó las manos. Y qué contradicción, hermanos, tan grande de este romano, que primero condena a muerte a Jesús y después proclama que él es inocente de su muerte y que está limpio de injusticia al condenar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, después de que la conciencia lo acusó, él carga la culpa al pueblo judío. Y los sacerdotes, que fueron desde luego los que le pidieron que lo crucificaran, les dice Poncio Pilatos en Mateo 27, 24, dice: allá ustedes. Dice: yo soy inocente de la sangre de este justo. Y vean ustedes, hermanos, cómo los mismos judíos se echaron encima, que era algo que Dios ya tenía profetizado. Dice: pues que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Vean ustedes cómo involucraron. Por eso Jesús les decía, los ponía en evidencia diciéndoles: ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y por otro lado, como les digo, cargaba la culpa al pueblo judío, como diciendo: ustedes son responsables ante Dios. Y después, sin ellos darse cuenta, se echaron esa muerte en su cabeza. Dice en Mateo 27, 25, dice de esta manera la palabra de Dios: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué triste que eso haya sucedido, siendo ellos el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Así que después de pronunciada la sentencia de muerte, se concede la licencia para llevar a cabo la entrega del preso a los verdugos. Y esa entrega fue inmediata. Pero los romanos tenían una cultura, una costumbre dentro de su cultura, dentro de las leyes del Imperio Romano, donde nos lo dice Mateo 27, versículo 15 al 17, dice de esta manera: y ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador, Poncio Pilato desde luego, soltar al pueblo un preso, el que quisieran. El verso 16 dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Verso 17: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Notemos una cosa importante: a Jesús llamado el Cristo. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué sería que liberaron a Barrabás y no a Jesús? Cuando Poncio Pilato decía que Jesús era el justo, ¿por qué sería entonces que lo liberaron, hermanos? Hay algo importante que tenemos que darnos cuenta aquí. La liberación de este preso, que era un delincuente tremendo en aquel entonces, nos enseña algo importantísimo, amados hermanos. Porque la Escritura dice, y más adelante lo vamos a mencionar,
donde el justo, ¿sí?, es crucificado para que el injusto sea liberado. ¿Recuerdan qué dice Isaías 61, verso 1 en adelante? Dice el Señor Jesucristo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a liberar presos, a abrir cárceles, a soltar candados. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta aquí, mis hermanos, es que un justo muere para que todos nosotros hayamos sido también liberados. Porque en sí, dice la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vivíamos antes en el mundo sin Dios y sin Cristo. Y precisamente estábamos esclavizados al pecado. Y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo hemos venido a ser liberados. Ese es el simbolismo de que hayan soltado a Barrabás y no a Jesús. Para demostrarnos que un justo muere por los injustos. Para que todos nosotros fuéramos liberados del yugo del enemigo, del Dios de este siglo. Y ahora entendemos esa cosa de que fue liberado un delincuente. Jesús fue condenado a fin de que los mayores pecadores pudiesen ser liberados. Como les decía ya, leímos el texto de Isaías 61, donde el Señor dice que vino a liberar presos, vino a abrir candados. Entonces, Jesús fue entregado para que nosotros obtuviéramos libertad. Así el justo se dio en rescate por el transgresor. Dice en el Evangelio según Mateo capítulo 20, verso 28, dice de esta manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en efecto, amados hermanos, es algo que ha sido pasado por alto en la mayoría de congregaciones, donde debemos de tener siempre presente. En aquel entonces se dijo, ¿verdad? Hay el texto que más adelante lo vamos a mencionar, donde dice que siempre que comas este pan y bebas este vino, ¿qué dice después? La muerte del Señor anuncia. Eso se dijo porque estaba reciente la muerte del Señor Jesucristo en aquel entonces. Pero ahora nosotros, hermanos, ahora nosotros no anunciamos la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros anunciamos su resurrección. Lo creen por fe. El Señor vive para nosotros. Así que ahora, amados hermanos, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu. Y es precisamente eso es lo que nosotros, cristianos, hemos pasado por eso. Hemos muerto al pecado para vivir en el espíritu, para vivir por el espíritu. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue azotado. Eso fue un castigo cruel, especialmente cuando era ejecutado por los romanos, quienes no estaban sujetos a la ley mosaica. Recuerden que el gobierno romano era el que dominaba la escena en aquel entonces. No estaban sujetos a la ley mosaica o judaica, en la cual ley moderaba el castigo y no se permitía pasar de 40 azotes. ¿Sí se acuerdan de ese texto? No se permitía pasar de 40 azotes. Solo tenían que ser 39. Muchas veces hacían eso de 39 por si fallaba la cuenta de 40. Dice en la segunda epístola de Corintios, capítulo 11, verso 24, dice: de los judíos, dice el apóstol Pablo, he recibido 40 azotes menos uno. Esa era la ley judaica, de castigarlos con 40 azotes menos uno, o sea 39. Así que entonces fue castigado Jesucristo de esa manera. A continuación, Pilato le entregó para ser crucificado. Esta era la forma en que los romanos ejecutaban la pena capital de aquel entonces. Forma que parecía designada con todo refinamiento y crueldad a producir la más terrible y miserable de las muertes. Y bueno, sí había un poco de misericordia, porque
tendían en ese entonces la cruz en el suelo y sobre ella al condenado a muerte, cuyos pies y manos eran clavados en ella, y a continuación era levantada la cruz en alto. Si ustedes se imaginan qué sucedió cuando el enemigo Satanás pensó que había derrotado a Jesús al ponerlo en la cruz. ¿Qué sucedió cuando levantaron la cruz? ¿Dónde quedó Jesús? Hasta arriba. Arriba de todos, encima de todos. ¿Sí? Entonces, de modo que todo el peso del cuerpo pendía de aquellos clavos, de los pies y de las manos, hasta que muriese el preso en medio de una terrible agonía. Era una muerte cruel, dolorosa, vergonzosa y maldita también. ¿Recuerdan el texto? Le dice: maldito aquel que sea clavado en una cruz. Era una muerte tan miserable, amados hermanos, tan miserable, que algunos gobernantes, con un poco de misericordia, les repito, había un poco de misericordia, hacían que los condenados fueran estrangulados antes de ser clavados en la cruz. Por ese ápice de misericordia. Previamente los ahorcaban y después los clavaban en la cruz. Cuando la ley exigía esta forma de ejecución, las indignidades cometidas contra Jesús fueron lo peor que pudo haberle sucedido. Lo desnudaron, recordemos que fue una vergüenza inmensa el que hayan desnudado a Jesús para ponerlo en la cruz. Porque recuerden, la escritura dice, la profecía, que iban a echar suerte ¿sobre qué? Sus ropas. Sobre sus ropas, exactamente. Por eso lo desnudaron. Pero esto viene desde el principio de la creación, mis hermanos. Vemos en Génesis 3:7 que dice de esta manera: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice, cosieron hojas de higo o de higuera. Jesús, al llevar sobre sí nuestros pecados, llevó también sobre esta vergüenza de ser desnudado en público. Era una vergüenza terrible, hermanos. Para ser después nosotros ser salvos por el derramamiento de su preciosa sangre. Le echaron encima un manto de escarlata. ¿Les parece familiar este color? La que ocupa la iglesia católica. Así es. Recuerden que en la Biblia solo hay dos mujeres que simbolizan ¿qué? La ¿Qué iglesia. simboliza una mujer? La iglesia. La iglesia, exactamente. Hay solo dos mujeres, una vestida de lino fino y resplandeciente, que es la iglesia verdadera, y otra vestida de púrpura y escarlata, La falsa. que es la falsa. Entonces llevaban en intimación de los mantos que llevaban los reyes, le pusieron un manto cualquiera de esos feos, mugrosos, pretendiendo imitar a los mantos que llevaban los reyes y emperadores. Y con eso se burlaban y se hacía manifiesta la burla hacia nuestro Señor Jesucristo. Trenzaron también una corona de espinas, hermanos. Según lo que se investigó sobre las espinas de Jerusalén, son espinas de 5 centímetros, hermanos. ¿Se imaginan ustedes una corona de esas y pegarle con un palo encima de la corona de espinas al Señor para que se encajaran más las espinas? Entonces trenzaron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, como dice ahí en el verso 29. Y las espinas son símbolo de tribulación. Eso es lo que también investigamos. Las espinas simbolizan tribulación y angustia, ¿sí? Así que entonces el vocablo tribulación procede del latín tribulus. Ese es el latín tribulus, que significa abrojo. ¿Les parece familiar esta palabra, abrojo? ¿No? Bueno, tenemos que recordar que cuando expulsó Dios a Adán y Eva del
del paraíso, les dijo, y ahora comerás el pan con el sudor de tu frente, y la tierra te producirá solo ¿qué? Espinos y abrojos. ¿Sí recordamos eso? Bueno, entonces consideremos que la tierra empezó a producir espinos y cardos, que es lo mismo que abrojos, como maldición por el pecado del hombre. En Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dice ahí en Génesis 3:18. Cristo fue, mis hermanos, coronado de espinas para mostrar a sí mismo que su reino no era de este mundo. Que cuando volviera para reinar aquí, todos los elementos que causan tribulación habrán dejado de existir. Toda la tribulación, la angustia, dice la Escritura que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Dice en Isaías capítulo 11, verso 6, dice de esta manera, morará el lobo, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia, dice, doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. Eso no se ve actualmente, hermanos. Eso no lo vemos a hoy. Lo veremos en el reino de Dios. Amén. No en este mundo. Le pusieron también una caña en su mano derecha. Hace rato decía mi hermano algo sobre la mano derecha. ¿Sí se acuerdan qué simboliza la mano derecha? Poder y autoridad. Poder y autoridad. Que precisamente me he metido en problemas por decir que la paloma, el Espíritu Santo como paloma, se posó en el hombro derecho de Jesús. Me dicen, hermano, eso no dice la Biblia. No lo dice, pero Jesús lo manifiesta en Mateo 28:18, ¿se acuerdan? Que dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aparte de ello, Dios le dijo a Jesús, ven y siéntate a mi izquierda, a mi diestra, a mi derecha. Entonces la derecha, porque Dios le dio toda la autoridad a Cristo en el cielo y en la tierra. Entonces la mano derecha simboliza poder y autoridad, que es lo que fue recibido por Jesús. Y recordemos también, el enemigo va a tener a su hijo predilecto, que es el anticristo, que también dice la Escritura, que el dragón le dará su trono, su poder y grande autoridad al anticristo. Así que entonces, ellos ignoraban que su reino es firme y perpetuo por toda la eternidad. Y se hincaban ante él de rodillas, me refiero a los soldados de Roma, delante de él, y lo escarnecían diciendo, salve, oh rey de los judíos. Se burlaban de él, se mofaban de él. Salve, oh rey de los judíos. Y al seguir con su burla, los soldados imitaban la pleitesía y homenajes dedicados a reyes y emperadores, haciendo burla de él. Le dieron una vara en su mano derecha, le pusieron una corona de espinas, le dieron un trapo ahí cualquiera que simbolizaba un manto de los emperadores. Entonces, reyes y emperadores no tenían absolutamente nada que ver ni con Jesús, me refiero al reino de Jesús. Pero ellos lo querían poner en ridículo. Las pretensiones de los soldados era ponerlo en ridículo. Le escupían y ya habían cometido ese abuso en el atrio del sumo sacerdote. Le escupían, lo bofeteaban, lo pateaban, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Las burlas eran indignantes de cómo encajaban esas espinas en la cabeza de Jesús. Se convertía ahora en un instrumento real de crueldad, ya que con los golpes que hacían, las espinas se clavaban más y más y más en su cabeza profundamente. Jesús pasó por todo esto, mis hermanos, por todos esos dolores y vergüenzas, a fin de que nosotros obtuviéramos libertad, a fin de que nosotros fuéramos libres del pecado. Porque, de acuerdo a la Biblia, dice que el que es convertido al Evangelio, como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado ya ha sido salvo.
se supone que ya no debemos de pecar. Pero hay todavía una oportunidad más, que aún siendo convertidos y si pecamos, recuerden que abogado tenemos para con Dios, que es Cristo el Señor, que es el que siempre está abogando por nosotros. Amén. Así que entonces, mis hermanos, pasó todos esos dolores y vergüenzas a fin de que nosotros fuéramos liberados y también que obtuviéramos vida eterna con ese gozo perpetuo. Lo llevaron para crucificarlo como se lleva a un cordero al matadero. Como un holocausto se llevaba al templo. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. No padeció dentro del templo, padeció fuera de la puerta. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que todos conocemos, en este lugar donde los mayores criminales eran sacrificados bajo la justicia, entre comillas, ¿verdad?, del gobierno romano, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios. Fue crucificado por ti, por mí, por todos nosotros. Pensó Jesús en todos nosotros, no pensó en sí mismo, pensó en todos nosotros. La crucifixión de Jesús fue en la forma en que lo habíamos explicado anteriormente. Esa forma debe de quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas, hermanos. No podemos pasar por alto, dice el apóstol Pablo, no podemos desatender una salvación tan grande como esta. Tan grande porque nadie en todo el mundo podría dar su vida para salvar al mundo entero. Entonces, debe de quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón por los sufrimientos que Jesús padeció para salvarnos del pecado, salvarnos del mal, para ofrecernos vida eterna. Y al ver, hermanos, esta clase de muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo, créanme sinceramente, si ustedes meditan sobre ello, si ustedes en verdad sienten en su corazón esa muerte, lo que va a suceder es que van a brotar lágrimas de sus ojos, hermanos. Porque este es un sacrificio, hermanos, en verdad, inmenso, grande. Es un sacrificio que nunca podremos pagar nosotros, mis hermanos. Nunca podremos agradecerlo lo suficiente para saber que ahora nosotros obtenemos vida eterna, obtenemos salvación por medio del derramamiento de esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sufrió por salvarnos del mal, del pecado. Y dice la Escritura que como que volteamos nuestro rostro de Él, como que no quisimos verlo. Jesús sufrió por salvarnos del mal, mis hermanos. Podemos considerar y admirar la clase de amor que Jesús tuvo para con nosotros al dar su vida, porque Él nos ama. Podemos entonces sentir en nosotros mismos ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos sentir dolor por ese sufrimiento. Así que en este día, mis hermanos, tenemos dolor y tenemos alegría. Tenemos dolor porque fue inhumanamente crucificado, fue castigado. Pero tenemos gozo porque Él resucitó. Amén. Y Él tiene las primicias de todo, mis amados hermanos. La verdadera resurrección la obtuvo primeramente nuestro Señor Jesucristo. Dice en Daniel 11, me parece que son 12:2. Dice, muchos se levantarán del polvo, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. O sea, la verdadera resurrección aplica de esa manera, hermanos. O vives eternamente o mueres eternamente. Y nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta en el libro de Apocalipsis. Dice, yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea su nombre, mis hermanos. Y eso, hermanos, genera y debe de generar en nosotros una fe en Jesús inmensa, una fe en Dios grande, un temor a Dios reverente.
una confianza en Dios inmensa. Eso es lo que debe de generar eso en nosotros. Así que entonces, en la manera en cómo expiró Jesús, como lo vimos ahí en Mateo 27:50 me parece, fue clavado en la cruz entre las horas tercera y sexta, es decir, entre las 9 y las 12 de la mañana. Y murió poco después de la hora nona. ¿Cuál era la hora nona? Poco después de las 3 de la tarde. Esto es entre las 3 y las 4 de la tarde, mis hermanos. Precisamente el tiempo de la oración principal del día, en la hora del sacrificio vespertino de los judíos. Cuando estaba siendo muerto el Cordero Pascual, que bien estaba representado así, el sacrificio de Cristo es ahora nuestra Pascua, mis hermanos. Es nuestra Pascua. Y es importante recordar también, precisamente ahora lo platicaba con una persona de los testigos de Jehová, que es importante recordar que en el día exacto de la Pascua es cuando el Señor les dice a sus discípulos: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? La había comido años atrás con ellos. Pero ¿por qué era tan deseable esa Pascua? Porque esa era la última Pascua que iba a comer con sus discípulos. Al término de la Pascua, o de la cena más bien, les dice, porque se celebró la cena en el mismo día de la Pascua, de acuerdo al calendario hebreo, dice: ya no beberé el fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahí lo estaremos bebiendo. Y lo hermoso de la Escritura, amados hermanos, es que dice el mismo Jesús, que en el reino de nuestro Padre Celestial, dice que Él nos servirá, Él se ceñirá un mandil o como lo hizo con la toalla cuando les lavó los pies a los apóstoles, y Él mismo nos servirá a la mesa. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Que el mismo Señor Jesús pueda servirnos, aunque dice que Él no vino a servir, más bien no vino a ser servido, sino a servir. Así que entonces, cuando expiró, nos daba a entender que no era la vida lo que le dejaba a Él, sino que era Él que le permitía a la muerte, fíjense bien, acercarse a Él de la misma manera que se relata en Juan capítulo 19, verso 30. Y si habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea que entonces la muerte no se enseñoreó de Él. Él permitió que la muerte se acercara a Él. Lo manifiesta más adelante, ¿no? Dice Él: nadie me quitó la vida. Yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Y en efecto, mis hermanos, Dios tiene el poder o tuvo el poder para darnos vida dentro del vientre de nuestras madres. Y ahora tiene el poder para quitarnos la vida. Pero también tiene el poder para volvernos a dar. ¿Lo creen por fe? Amén. Esa es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Me recuerdo ese texto donde le dice Jesús a la samaritana: ¿dónde lo pusieron? A Lázaro. Dice: ven y ve. Dice el Señor: quiten la piedra. Dice: pero Señor, ya huele feo, de 4 días. Quiero imaginarme la cara de nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, con esas palabras, mis hermanos, yo no le temo a la muerte física. Porque mi Señor no lo dice claramente, también en Juan 14, 15 y 16 nos dice el Señor: yo enviaré al Espíritu Santo, el otro Consolador, para que esté con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin de los tiempos. ¿Lo creemos por fe? Amén. Son promesas que deben de generar en nosotros seguridad, deben de generar en nosotros un temor a Dios reverente, deben de generar en nosotros fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos, dice, se inclinó antes de morir, diciendo: a ti encomiendo mi espíritu. Entonces, la parca, o sea, la muerte, que no le temía, ya que en Juan 10, 18 dice Jesús: nadie me ha quitado la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dice, recibí de mi Padre.
Y ya en el verso 52 de Mateo 27 dice que se abrieron los sepulcros y al parecer el mismo terremoto que removió las rocas abrió también los sepulcros. Y ahí hay una, ¿cómo le diré? Una controversia muy grande de grandes teólogos que han querido o han tratado de descifrar o de explicar o hacer una buena hermenéutica sobre de estos textos. ¿Creen que esos muertos, las tumbas que se abrieron, fueron resucitados? Porque nuevamente les acabo de mencionar cómo aplica la verdadera resurrección. O vives eternamente o mueres eternamente. Pero dice la Escritura que esos muertos volvieron a sus tumbas. Como también Lázaro fue vuelto a la vida, volvió a morir y a la fecha sigue muerto. Esa no es la verdadera resurrección. Entonces fue cosa de que Dios o Jesús más bien lo volvió a la vida. Llegado su momento, Lázaro, como muchos otros, vuelven a morir y siguen muertos. Porque la verdadera resurrección es la que tomó forma en Jesucristo. Él estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Esa es la verdadera resurrección. Así que entonces, mis hermanos, también los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjense bien quiénes fueron los que se levantaron. No eran cualquier difunto. Eran santos que habían muerto creyendo en Dios. Se levantaron. La muerte de los santos es solamente el sueño del cuerpo, es lo que dice Jesús. Y el sepulcro en que yacen en el lecho solamente es el sepulcro para descansar. Solamente para descansar. Esos santos fueron despertados por el poder del Señor Jesucristo. Dice en Mateo 27, 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Pero claro, no se sabe a quiénes aparecieron o cuánto tiempo estuvieron así. Pero de que se levantaron. Pero no fueron resucitados. Volvieron a morir. Pero la gran mayoría piensa que sí, que fueron resucitados. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este texto nos está indicando precisamente eso, que la resurrección es la primicia para Jesús, es el primer resucitado, como también fue el primer muerto, ¿sí se acuerdan? Que él simbólicamente fue inmolado desde el principio de la creación. Inmolado quiere decir sacrificado desde el principio de la creación. Ese es el primogénito de los muertos, como es el primogénito de la resurrección, como es el primogénito en todo, tuvo las primicias de todo. Así que si Él resucitó, mis hermanos, ¿ustedes creen que nos va a cumplir lo que Él nos promete de resucitarnos? Amén. Amén. Solo que sigamos siempre dispuestos a servir a Dios y vivir en el Evangelio, hermanos, puesto que Apocalipsis 14:13 dice claramente, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Así que lo que tú digas, hagas o pienses en vida, hermano, va a resurgir en ese momento, en el día del juicio. Tus obras contigo quedan, pero eres bienaventurado si mueres en Cristo. Así que mantengámonos firmes, hermanos, en el Evangelio. Así que la muerte de Cristo tuvo poder suficiente para reconquistar, desarmar y destruir a la misma muerte. Y estos santos que se levantaron eran como los trofeos, pudiéramos decirlo, manifiestos de la victoria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sobre el poder de la muerte. Y que en virtud de la resurrección de Jesucristo, resucitaremos todos los creyentes cuando llegue la hora. Yo lo creo por fe, hermano. Amén. Y esa hora es fijada ya por Dios. El Señor sabe cuándo íbamos a nacer y sabe cuándo vamos a morir. Amén. Así que cuánto bien nos haría mirar con frecuencia, amados hermanos, con los ojos de la fe, desde luego, al lugar donde el Señor fue sepultado. ¿Por qué les digo esto? Porque ese lugar está vacío. El lugar donde fue sepultado está vacío.
El Señor se levantó, Dios le levantó. Así que quitemos de nosotros todo temor, mis hermanos. Quitamos de nosotros toda angustia, temor. Miremos siempre al sepulcro vacío, pues la tumba del Señor nos consuela del temor de la muerte. No debemos de temer a la muerte física. Desde luego, mis hermanos, a la que debemos de temer es a la muerte segunda, que ya saben todos en qué consiste, ¿verdad? La muerte espiritual. Eso es lo que no quiere Dios que muéramos, mis hermanos. Esta encomienda sigue en pie para las mujeres de hoy, porque en aquel entonces las mujeres jugaron un papel muy preponderante en la historia, y las mujeres siguen jugando un papel preponderante en la iglesia. Las mujeres fueron las primeras en avisar a los apóstoles sobre la resurrección de Jesús. Fueron las que corrieron, ¿verdad? Pero, ¿quién las envió para allá? ¿Se acuerdan? Los ángeles. No el ángel. El ángel. El ángel de Dios. Porque el mismo ángel de Dios dijo, he aquí que les he dicho, se los he comunicado, porque esa era una misión que tenía el ángel. Vayan y díganles a los demás que el Señor ha resucitado, si no tengan fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos ofrece la salvación. Él no nos dejará huérfanos, mis hermanos, ni nos desamparará, ni nos dejará de su hermosa mano. Él siempre estará con nosotros. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 5 y 6, dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Bendito sea. Amén. Con estos textos, hermanos, se llena mi pecho de confianza en Dios, hermanos, de fe en Dios. También dice en Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice ahí. Obviamente también hay una gran controversia sobre eso, porque hay muchos predicadores que se atreven a decir que el mundo se va a acabar, cuando obviamente dice Eclesiastés 1:4, generación va y generación viene, mas la tierra permanecerá para siempre. El mundo, planeta Tierra, no se va a terminar, hermano. Se va a acabar el mundo de pecado, o sea, el sistema del mundo. Eso sí se va a terminar. Y por último, mis amados hermanos, hemos de decirle a Jesús como lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién da testimonio de esas cosas? Juan, el apóstol Juan. Dice, amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hasta la venida del Señor. Así que, amados hermanos, recordemos solamente el gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por tus pecados y por los míos. Y nunca olvidemos ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que día con día tengamos un temor reverente hacia nuestro Dios. Paz a ustedes, mis hermanos. Dios. Puestos de pie, le damos el espacio a nuestro hermano director.